Bueno, me parece muy interesante hablar con el doctor Busto nuevamente después de mucho tiempo. Doctor, ¿cómo le va? Bien, buenas tardes, ¿cómo va? Doctor, estamos todavía en esta pandemia. Usted me parece un profesional de la salud muy importante, interesante, para entablar esta charla y contarnos cómo estamos. Muy bien. Bueno, Sergio, primero quiero declarar que no tengo ningún conflicto de intereses, ni farmacológico, ni político, que es lo que se estila ahora. Hablar un poco de COVID significa hablar un poco, primero, el COVID o el SARS-CoV. En realidad las palabras están hechas en inglés, habría que traducirla como un síndrome severo agudo respiratorio, por eso se llama Severe Acute Respiratory Syndrome. Ahora por el 2003, más o menos en el sudeste asiático, noviembre del 2002 en realidad fue, aparece el primer SARS-CoV-1. ¿De qué estamos hablando? De una enfermedad viral, una virosis, que produjo un síndrome básicamente en donde el principal problema era la respiración. Uno en ese momento no estaba tan preocupado. Según la OMS, en ese momento se infectaron 8.098 personas y fallecieron 774. ¿Se iba a hacer pandemia en ese momento? No, por eso doy ese número para el SARS-CoV-1, porque evidentemente después viene el MERS. El MERS es el virus del Medio Oeste, pero también era un virus monocatenario de tipo ARN. Muchas veces positivo, muchas veces eso a la gente a lo mejor no le importa, pero sí es importante para lo que vendría a ser su tratamiento o su cura. Nosotros creo que hemos aprendido muchísimo, sobre todo entre el 2020 y lo que va del 2021, dado el último virus que todavía lo tenemos como pandemia, que es el SARS-CoV-2, o la gente le llama coronavirus. A los virus se los dividen en reino, en categoría, hay un montón de categorías, ¿no? Este es un tipo de coronavirus. Este es un tipo de coronavirus, sí, este es que hasta ahora ha sido el más preocupante. Tan preocupante es que, por ejemplo, hasta el día de hoy, ayer, al principio de esta semana, hubo un problemita en todas las bolsas del mundo, producto de que aparecía la variante Delta y que se dice puede tomar una forma espiralada. Los infectólogos o los médicos especialistas en el tema, hay también virólogos por supuesto, tomar la forma espiralada significa que crecería rápidamente y produciría mucho daño rápidamente. Te decía del 2002, del SARS-CoV-1, nosotros estamos en el 2021 y en este año hemos tenido, ¿qué es lo que molesta más a la gente? Y molesta el número de fallecidos. Evidentemente eso no se puede tachar, no se puede borrar, no se puede olvidar, y eso produce un daño colateral. Nosotros en Córdoba, por lo menos voy a hablar de lo que es la zona nuestra, de lo que sería Punilla, Cruz del Eje, o sea, La Cumbre y Cruz del Eje. Se está trabajando bien, se descubrieron, digamos, por así decirlo, o han ido trabajando en el tratamiento de los pacientes moderados y graves a grandes pasos, obviamente también surtiéndonos de lo que es España, Italia, el Reino Unido. Nosotros no es que no miramos a Estados Unidos, quizá tenemos una corriente más fluida con Europa en general, la medicina, sobre todo de Córdoba. Pero sí hay grandes médicos en Estados Unidos, como el doctor Cingolani, que es un cardiólogo que está allá, que siempre suele dar algunas notas para las grandes cadenas, inclusive allá en Estados Unidos. Doctor, perdón, sí. ¿Podemos ir charlando así? Le voy preguntando. Sí, claro. Estaba recién hablando de muertos. Una de las cosas que más molesta y preocupa, en mi caso sí, preocupa, y la pregunta es ¿por qué tuvimos tantos muertos en los últimos 3-4 meses? Claro, se haría un concepto muy facilista que uno ve, por ejemplo, siempre en televisión o en radio, es pensar de que se hicieron mal las cosas. Yo no sé si realmente se hicieron mal las cosas. Muchas veces uno habla con otras personas y las personas replican o vuelven a repicar o a replicar conceptos que escuchan. No sé si se trabajó mal. Lo que sí sé
es que evidentemente en la medida que se hubiera testeado más antes en un principio, uno hubiera podido descubrir mayor cantidad de casos y quizás llegar antes. Como el proceso es un proceso que a la larga, digamos, produce una cascada de citoquinas inflamatorias, es decir, es un proceso inflamatorio a nivel respiratorio, para no hacerlo tan técnico. En realidad, lo que se empezó a utilizar, por ejemplo, el ibuprofenato aerosolizable, que se utiliza mucho en todas las terapias e inclusive en los lugares moderados, es hacer una nebulización, como para que se entienda más o menos, no es tan fácil, pero es así, con una ampolla que contiene una droga que la gente consume para el dolor en general, que es el ibuprofeno. Y en realidad es un antiinflamatorio, o sea que lo que está produciendo es tratando de disminuir la inflamación del tejido respiratorio. Y lo otro que se usa mucho son corticoides, que también tienen el mismo sentido, tratar de disminuir el proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Cuando la persona pasa de un estadio, digamos, leve a moderado a grave, bueno, ya es pasible por ahí de necesitar respirador o asistencia respiratoria mecánica, en donde evidentemente la falla ya es muy grande y ahí ya necesita el intubado, necesita una terapia intensiva, otro tipo de cuidados. En general, también va acompañado no siempre de antibióticos. En un principio, cuando uno no se actuaba, digamos, muy sobre encima del momento, quizás se utilizaron antibióticos, no sé si decir de más, pero era lo que había para hacer. Después se empezaron a ver que no eran necesarios si no eran necesarios los antibióticos, no había que darlos. Lo otro que se utilizó mucho y que se sigue utilizando es la ayuda de la fisioterapeuta o del fisioterapeuta, no importa el género, no importa si es varón o mujer, sino que digo porque en general la mayoría de las fisioterapeutas que tenemos en la zona son femeninas, son mujeres. Eso sería el trabajo de la mecánica respiratoria, porque volvemos a lo mismo, si bien es cierto, produce otros efectos, el efecto principal es sobre el aparato respiratorio. Es un virus que ingresa por la nariz, es un virus que ingresa de forma aérea, así que Doctor, no hay otra cosa. Una pregunta con respecto a todo esto que estamos hablando, que es muy interesante. Según lo que dicen todas las autoridades provinciales y nacionales, que ahora están disminuyendo los casos, y es por el avance de la vacunación. Sí, claro. Bueno. El otro punto importante, aparte del testeo, es la vacunación. La pregunta es puntual, doctor, ¿qué opina usted? Si hubiésemos tenido la posibilidad de tener la vacuna mucho tiempo antes. Sí, eso es evidente, eso no tiene nada que ver con algo personal en lo político. Evidentemente, si nosotros hubiéramos tenido un mayor porcentaje de vacunados, y obviamente que hubiéramos tenido, al menos la persona que hubiese contraído la enfermedad, lo hubiese tenido de forma más leve, eso es evidente. Está bien, se dijeron muchas cosas, hubo muchos mitos y muchas creencias respecto de si esta vacuna sí, si esta vacuna no. Yo te voy a dar un número que es importante. La vacuna de la gripe tiene una eficacia que oscila entre el 40 y el 60%. No lo digo yo, lo dicen los expertos. Y acá estamos hablando de más de un 70, un 80%. Doctor, ¿y por qué hay alguna gente que todavía es como reacia a todo esto, ¿no? La vacuna. Hay una, digamos, no de ahora, no del COVID. Existen ciertos grupos de poblaciones, por ejemplo, en la zona nuestra, en la zona de Capilla del Monte, en la zona de San Marcos Sierras, hay cierto tipo de grupo de personas que no es que sean antivacunas, no sé si la denominación es correcta, antivacunas solamente para esto. No, hay gente que no desea vacunarse porque considera de que eso le hace daño al cuerpo humano. La verdad que se haría para discutir, porque... Y no es este el momento. No es este el momento, pero sería para discutir, porque por ejemplo, habría que ver, yo que tengo un filo hacia la cardiología, dijera yo, entiendo lo de la homeostasis y lo de la alostasis. La homeostasis rápidamente sería que uno trata de mantener todas sus variables, es decir, la temperatura, la presión arterial, un montón de variables físicas de tu propio organismo en un estado de meseta, en un estado
siempre equilibrado. Y en realidad habría que ver, por ejemplo, cuando uno tiene fiebre, si realmente la fiebre es dañina o no, sino que es una manifestación, por eso dije lo de la alostasis, que sería el medio circundante, si la fiebre esa es una manifestación benéfica o no. En realidad te diría que sí, que hemos estado tratando durante mucho tiempo muchas enfermedades, o casi todas las enfermedades, sin dejar que nuestro cuerpo genere o intente resolver ese problema por sí solo. Quizás en eso se basa esa idea de tener antivacuna, como de que te colocan algo en el organismo. Pero para eso se haría mucho más fácil hablar de la alimentación. Es decir, en la alimentación hay muchísimo más problemas, y que me disculpen la gente que hace alimentos, por ejemplo con los ultraprocesados. Es decir, hoy en día, no sé, la cantidad de sodio que tiene una lata de conserva, de lo que vos me digas, es tan grande que realmente puede llegar a producir hipertensión arterial en una persona. Y la hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo per se solo para las causas de muerte. Entonces uno dice, bueno, pero si eso se sabe, ¿por qué no se hace nada? No, no es que no se hace nada, a lo mejor hay que dar más información, o hay que mejorar un poco más la educación en general, la educación alimentaria. Una pregunta con respecto a esto, ¿por qué a personas le ha afectado más que a otras en diferentes rubros de edad? Digamos, hay personas que con COVID, que contrajo el COVID y siendo joven o que no tuvo ninguna patología, la pasó peor que otros. Yo creo que sí, está bien, es buenísima la pregunta. Yo creo que se sigue aprendiendo en esto del COVID. Creo que en un principio se pensaba que los grupos de riesgo eran los que tenían más comorbilidades, o sea, que tenían mayor cantidad de enfermedades previas. Sí. Es cierto, o sea, es real eso. Sin embargo, en números respondieron mucho mejor la gente de más de 65 años, que sería más o menos el límite, que la gente más joven. Sí, yo la verdad que no tengo en este momento el número exacto estadístico, por lo menos en Córdoba, pero sí han muerto muchas personas jóvenes sin tener patología previa. Evidentemente creo que depende de la virulencia, o sea, de la intensidad del virus o de cómo lo toma al virus a la persona. Es decir, cada persona responde diferente. Yo he visto personas que se las vacunó y adquirieron lo mismo el virus, por ejemplo, que eso es una cosa que no se habla mucho también, personas que no sabían que tenían el virus consigo y se fueron a vacunar porque les tocaba por el documento, los llamaron. Y cuando llegan allá, después manifiestan, no huelo bien, pero si me puse la vacuna, y perdieron el olfato, el gusto, y evidentemente cuando se van a hisopar tenían el antígeno positivo. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Bueno, en general lo que hemos visto es que esas personas tuvieron la enfermedad de forma más leve. Pero ¿qué determinaba que una persona falleciera o no, o tuviera más problemas o no? La verdad es que es muy difícil definirlo en este momento. Creo que se sigue aprendiendo todos los días. Doctor, es muy interesante hablar con usted, pero la última, en esta primera charla, que podemos tener en otra próxima. ¿Cómo no? Digamos, ¿qué se viene para ustedes? ¿Qué se viene en el próximo mes? Se habla mucho de una tercera ola, producido, como te dije antes, por la variante Delta. Hay una variante Epsilon. En un principio se manejaban las variantes por el nombre del lugar. A nosotros nos tocó la variante de Manaus, de Brasil, supongo que porque había vacaciones y entonces se abrió la posibilidad de vacacionar, y el cordobés le gusta mucho Brasil, al argentino le gusta Brasil, entonces iban a vacacionar. Y hubo algunos infectados con la variante de Manaus. Ahora está, por así decirlo, no sé si está bien dicho, la variante Delta está preocupando mucho a Europa y supongo que nos llegará a nosotros también. En Buenos Aires había uno con variante Delta ya comprobada. También está la variante Epsilon. Lo que dicen de esta variante Delta es que es muchísimo más agresiva que las otras, y que una de las cosas que se discutía era que había que tratar de acelerar el proceso de vacunación para que esta variante Delta fuese más leve, porque no alcanzaba con una sola dosis de vacuna. Eso es lo que se manejó. Y lo otro que se viene,
que se viene, que ya está, es lo que se llama el síndrome post-COVID, que es bastante interesante, Sí. en donde hay que tener, digamos, un examen cardiovascular, un examen de diagnóstico por imagen, en general una radiografía o un TAC de tórax, una tomografía axial compuesta de tórax, y análisis específicos de laboratorio, como sería la ferritina, la LDH, la CPK-MB, dímero D, que son algunos ProBNP también, que son algunos parámetros que se están trabajando ahora en general y que están viendo, de esa manera, digamos, al ver esas variables se ve la evolución de la persona en el síndrome post-COVID. Doctor, esto se merece una próxima charla. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque hay muchos temas interesantes y usted es una persona muy práctica en decirlo. ¿Cómo no, Sergio? Gracias, doctor. No, muchísimas gracias a vos, Sergio.